31. Búsquelo en su salterio. A medida que lo vayamos encontrando, lo vamos poniendo de pie. Salmo del salterio de Ginebra, Salmo 31. Dice así el Salmo 31, en su introducción dice: David, cercado de Saúl en el desierto de Maón, como está escrito en 1 Samuel capítulo 23. Describe en carne viva los tormentos de los fieles agitados, como tormentos de mar, por lo cual al principio lanza 4 o 5 grandes gritos, mostrando el peligro extremo en el que está. Después clama directamente contra sus enemigos. Al final, se asegura totalmente de la bondad de Dios, amonestando a los fieles a que lo sigan. Salmo excelente en alguna gran aflicción. Entonemos este hermoso salmo al Señor. En ti, oh Señor, he confiado, no vea confusión, dame liberación, inclina tu oído, sea librado, sé rogado cubrirme, plaza para salvarme, mi roca tú eres mi castillo, por tu nombre me harás, guiarme caminarás, de la red que me han escondido, me habrás tú sacado, tú eres mi refugio. Mi espíritu te encomiendo, me has dado libertad, Jehová Dios de verdad. Yo aborrezco al humano, quien vanidad espera, mi alma al Señor aguarda. Me gozaré en tu fiel clemencia, tendré alegría yo, pues viste mi aflicción. Mi alma conociste en angustia, y al trueno me entregaste, anchura me sacaste. Oh Jehová, estoy en angustia, apiádate de mí, del dolor que asumí, mi cuerpo y alma y aun mi vista, gasta el dolor mi vida, mis años se expiran, toda mi fuerza ha decaído por mi iniquidad, mis huesos en verdad se han totalmente consumido, todos me escarnecen, los que me ven me huyen. Cuán muerto he sido olvidado, cuán vaso roto fui, mucha calumnia oí, miedo alrededor ha habido, y contra mí consulta, ahumada me flagelan. Mas yo, Jehová, en ti confío,
de clemencia tenga misericordia de nosotros y que con su maravillosa palabra seamos cada uno de nosotros alegrados y alentados. Bueno, amados en el Señor, invito que abra la Escritura en el libro de Habacuc. Libro de Habacuc, capítulo 1. Libro de Habacuc, capítulo 1. Hoy estudiaremos desde el verso 5 al verso 17, en esta respuesta, primera respuesta a la queja que tiene Habacuc, una queja justa. Libro de Habacuc, capítulo 1, versos 5 al 17, acordándonos, ¿cierto?, de la meditación que debemos hacer para la gloria del Señor. Dice Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes. Y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella. Y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes les hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Protesta de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios en su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque en ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vacilará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Oremos. Amado Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia nos permitas este día del Señor estar reunidos junto a nuestros hermanos en torno a tu maravillosa palabra. Dependo, Señor, totalmente de tu Espíritu. Y necesito que me permitas predicar tu palabra de manera fiel. Que me permitas predicar tu palabra para la edificación de tu cuerpo, llamado Iglesia, por amor de tu santo nombre. Te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Te ruego, Señor amado, que cada uno de nosotros pueda atesorar esta porción, atesorarla para tu gloria, oh Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor. Si hay alguno que no ha nacido de nuevo, te ruego y te suplico, Dios Santo, que tu Espíritu Santo pueda darle vida, que tu palabra pueda vivificar aquellas almas que se hallan en muerte espiritual. Te ruego y te suplico, Padre Celestial, que todo esto sea para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes bien lo saben, estamos estudiando este maravilloso libro de Habacuc, en ese estudio llamado Los 12 Profetas Menores. Habacuc, que posiblemente su significado, el significado del nombre significa el que abraza. Hemos concluido la vez pasada que la queja justa proviene de un corazón que por el celo de Dios desea la disciplina, que traiga un avivamiento a su pueblo. En segundo lugar, a causa de la impiedad, la ley es anestesiada, es tenida en poco cuando hay falta de integridad.
Tercero, el corazón del justo se duele cuando los impíos, como bestias brutas, no ven el daño que han causado. Y por último, cuarto lugar, cuando Dios responde nuestra queja, quedamos pasmados ante su terrible juicio. Hemos visto la queja justa, la primera queja de Habacuc. Del versículo 5 al versículo 11 veremos la respuesta de Dios a la primera queja. En verso 12, Habacuc alaba a Dios por la respuesta, pero luego del 13 al 17 se genera su segunda queja. Esa es la estructura de estos versos que estudiaremos el día de hoy. Parte Dios mostrándole, recuerde que esta es una relación personal que Dios tiene con Habacuc. Aquí no le está hablando directamente al pueblo inmediatamente, sino que esta es una queja que tenía Habacuc propiamente tal para con Dios. Una queja justa. Al ver cómo el pueblo de Judá, cómo Jerusalén se había vuelto a los ídolos, cómo la violencia y la destrucción estaba por todos lados, cómo la ley y el pacto había sido debilitado a causa de la falta de integridad del pueblo. Habacuc necesitaba que se hiciera justicia. Y es ahí donde Dios le responde en el verso 5 y le dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se contare, no la creeréis. Dios responde con una señal de alerta. Cuando estamos en alerta, siempre se nos pide que miremos, que podamos contemplar con detenimiento lo que va prontamente a suceder. Entonces se le dice: mirad y ved. ¿Y qué va a provocar en ellos? Un asombro. El receptor de este mensaje va a quedar asombrado. Como lo pudimos describir, Habacuc iba a quedar pasmado ante tan semejante respuesta. Todos los que lean la respuesta que Dios le dio a Habacuc deben quedar claros de cómo se acerca la disciplina de Dios hacia su pueblo. Por ejemplo, Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Esta estructura de palabras no es que alguien va a ver esto y va a salir corriendo, no quiere decir eso. Está hablando, por ejemplo, un afiche donde esté anotado en una tabla, no puede ser una tabla muy pequeña, una tabla grande, donde quedara anunciado: mirad, ved y asombraos, ¿cierto? Toda esta profecía, cosa que el que vaya corriendo, recuerde que los mensajeros antiguamente eran personas que corrían para entregar su mensaje. Entonces, cosa que el que fuera corriendo viera esas letras tan grandes y en su prisa él pudiese captar el mensaje. Es decir, necesitaba que este mensaje quedara con letras grandes para que todos pudiesen contemplarlo y quedar asombrados de cómo es el juicio de Dios hacia su pueblo. Esta noticia es increíble. Es como esas noticias leídas que asombran al lector. Como en nuestro lenguaje se dice, son noticias que nos dejan boquiabiertos. Son noticias que nos dejan pasmados. Esta porción, el verso 5, Habacuc 1:5, también es utilizado en el libro de los Hechos 13:41. Acompáñeme a Hechos 13:41. Porque puede arrojar más luz acerca de lo que estamos hablando. Hechos 13, verso 37, para entender el contexto, dice así. Hechos 13, 37. Dice: mas a aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él se justifica todo aquel que cree. Mirad pues, no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced,
porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. Entonces podemos ver que por medio de estas palabras, el apóstol Pablo, en este discurso, puede utilizar esta porción de Habacuc y decirle a aquellas personas que menosprecian la palabra de Dios, que menosprecian el Evangelio, les da una advertencia con este verso 5 de Habacuc. ¿Y cuál es la advertencia? Miren, oh menospreciadores. Si usted nota cómo dice, miren entre las naciones y ved y asombrados, ¿cierto? Así parte. Pero en esta parte, o cómo la cambia sutilmente el apóstol Pablo para ponerle más énfasis, le dice, miren. Pero ahora le coloca nombre y apellido, miren menospreciadores. Es decir, cuando Habacuc está diciendo este mensaje lo debe leer. No solamente aquellas personas que sirven fielmente a Dios dentro de su pueblo, sino aún los que están dentro del pueblo y menosprecian la palabra de Dios. Ellos deben quedar atónitos ante esta respuesta, porque dice, mirad, oh menospreciadores, y asómbrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien lo contare. Oh menospreciadores, es decir, pretende causar un impacto en aquellos que no le dan importancia a la palabra de Dios, a aquellos que no le dan la importancia que la palabra de Dios se merece. Son esas noticias que nos conmueven. Noticias, ¿cierto?, como la que ocurrió en septiembre, el 11 de septiembre del 2001, cuando las Torres Gemelas cayeron. Quizás nosotros estamos muy lejos de Estados Unidos, pero cuando esa noticia salió, impactó a las personas. Todavía recuerdo ese día, mire, y eso que Estados Unidos como que no le importara tanto. Recuerdo que iba en bicicleta y con eso en mi mente que había pasado eso, porque eso causó conmoción aún en un pueblo tan alejado de Estados Unidos como Coltauco. Entonces son noticias transversales que impactan a cada persona, sea justo, sea injusto, sea fiel, sea impío. Todos deben asombrarse ante el terrible juicio de Dios. ¿Y cuál era esta noticia de Habacuc? ¿Cuál era esta noticia que Habacuc recibiría como respuesta a su queja justa? Desde el verso 6 al verso 11 describe la noticia. Es como la portada de los diarios, la cual con letras grandes dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Es decir, esta es una noticia sumamente impactante. Habacuc sí quiere la disciplina para su pueblo, pero Habacuc no se espera que Dios va a utilizar a un pueblo impío, a un pueblo que no reconoce a Dios. Va a utilizar a este pueblo que en ese momento aún no alcanzaba su máxima plenitud. Si recordamos, los que estaban gobernando en ese tiempo eran los asirios, que hace unos años atrás ya habían hecho caer al reino del norte, a Israel, a Samaria, habían hecho caer a Samaria. Y luego se acuerdan los tiempos de Ezequías, el rey de Asiria va y desafía, pero no logra y no consigue derrotar a aquel pueblo en Jerusalén. Entonces ellos después estaban confiados. Ellos siguieron en su impiedad. Se levanta Josías, hace grandes reformas, pero las reformas duran hasta que él muere. De ahí se levanta Joacás, Joacim, reyes impíos, de los cuales vivía en ese tiempo Habacuc, donde la ley estaba saliendo torcida. Pero la noticia que Dios tenía para su pueblo como disciplina es, yo, es decir, el Señor, va a levantar a los caldeos. Los caldeos, su sinónimo viene a ser los babilónicos, o los de Babilonia, los de Caldea. Eran caracterizados por ser una nación cruel. Es decir, no solamente le quitaba las tierras a las personas, no solamente se conformaba con, de alguna manera, hacer sufrir un poco a las personas, no, con crueldad. El libro de las Lamentaciones lo muestra. Era tan cruel ese pueblo que aún a esas mujeres embarazadas, ¿cierto?, con una espada la abrían para sacarle el bebé que estaba dentro.
eran sin lugar a dudas crueles. Sitiaron una ciudad hasta que las mismas madres se comieran a sus propios hijos a causa del hambre. O sea que eran muy crueles aquellos babilónicos. Y eran presurosos, es decir, como podría decir la versión de las Américas, eran impetuosos. Avanzaban y querían avanzar de manera rápida, de manera temible, de manera que nada quedara a su paso. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Cómo es la descripción? Dice que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Cuál era el fin de esta nación de Babilonia? Era poseer a las naciones ajenas y aparte de eso era esclavizarlas. Entonces, ya que Dios estuviese levantando como disciplina a un pueblo impío para castigar a otro, ya era algo que uno pudiese impactarse. Pero no es algo nuevo en las Escrituras. Aún el libro de Isaías, capítulo 10, versos 5 al 7, le llama a Siria, oh báculo de mi furor. Es decir, en la antigüedad ya Dios, tiempo antes ya había levantado a Siria, un pueblo también impío, para que destruyese a aquella Samaria. Pero vemos cómo Dios levanta a esta potencia mundial. Luego dice el verso 7, porque del verso 7, desde el verso 6 al verso 11, describe cómo es esta nación que va a destruir al pueblo. Dice, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Describe a este pueblo de Babilonia como un pueblo autosuficiente. Son ellos los que trazan la justicia. Son ellos quienes en su soberbia no dejan nada a su paso. No dejan absolutamente nada a su paso. Entonces vamos viendo por medio de la palabra del Señor cuán terrible son los juicios de Dios. También debemos recordar esto en el libro de Daniel capítulo 2, eso es en el futuro, porque eso ya había sido cumplido en los tiempos de Daniel. Habacuc está hablando acerca del futuro, la futura disciplina que venía sobre este pueblo. ¿Se acuerda que cuando en esta conversación que tiene con Nabucodonosor, que le dice? Yo pongo reyes, dice el Señor. El Señor es el que pone reyes. El Señor es el que quita reyes. Le dijo también Daniel a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Dios te eligió, Dios te dio poder y Dios te dio riquezas. Es decir, Daniel era un entendido y conocido de esta profecía de Habacuc. Entendía claramente que ese era el propósito de Dios. Pero aquellos corazones duros, aquellos que menosprecian la palabra de Dios, ¿cómo iban a recibir este mensaje? Lo iban a recibir no de una manera muy buena. ¿Cómo el Señor va a levantar? ¿Cómo el Señor va a estar detrás de un pueblo así? Es aquí donde Dios recalca uno de su naturaleza tan preciosa como lo es su soberanía. Dios es soberano no solamente dentro de su pueblo, Dios es soberano en todo lo creado. Tanto justos como impíos le pertenecen. Tanto presidentes como hasta el obrero le pertenece a Dios por encima de todas las cosas. Luego empieza a describir su poder bélico. En el verso 8 dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos. Es decir, nos dice como comparación, los caballos de ellos van a ser como leopardos. ¿Por qué se caracteriza el leopardo? Por su velocidad. Se caracteriza por su velocidad. Pero aquí dice que su velocidad va a ser más grande que la de un leopardo. En la antigüedad, quien poseía la mayor cantidad de caballos era alguien que tenía un gran ejército. Pero si esos caballos eran más rápidos, eso quiere decir que la capacidad que tenía para conquistar naciones era una capacidad tremenda. Era una capacidad tremenda. Entonces dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sabemos que los lobos, si hay algo que hacen, es atacar a los animales indefensos en la noche. Pero ellos no eran como lobos nocturnos, eran más que lobos nocturnos, eran más feroces. Y aquellos que montaban estos caballos, ¿cómo eran? Dice, sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar.
Es decir, está hablando que sus jinetes serían jinetes diestros, jinetes con una gran habilidad de multiplicarse. ¿Qué es lo que tiene que entender Israel con esto? ¿Qué es lo que tienen que entender aquellos que están corriendo y leyendo esa noticia? ¿Qué tienen que entender? Que no hay salvación, que no hay escapatoria de la disciplina del Señor. No hay escapatoria de este temible juicio que viene sobre un pueblo infiel, sobre un pueblo que se había olvidado de la ley de su Dios. Luego lo sigue describiendo y dice, verso 9, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Su propósito es conquistar reinos. Su propósito es juntar y juntar esclavos. Algo que ya Jeremías había profetizado. Y creemos que un poco después de Habacuc, Jeremías, ¿qué es lo que profetiza? Que el pueblo de Israel iba a ser esclavizado e iba a ser llevado a Babilonia. Habacuc no está hablando una profecía diferente. Está encaminando esta profecía y la está reconociendo como parte de la justicia de Dios. Es decir, si aquellos israelitas en algún minuto se preguntaran ¿y por qué Dios nos llevó a la esclavitud? A causa de nuestra impiedad. ¿Por qué Dios nos llevó a la esclavitud? A causa de que hemos sido infiel al pacto. Luego dice, toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Hay otra cosa que remarcar aquí. Dice que el terror va a ir delante de ellos. Es decir, ni siquiera ellos van a llegar y pisar la tierra y la gente y los pueblos y las naciones ya van a estar temblando. Es algo devastador el juicio que viene. Porque solo van a oír que los babilonios vienen y el pueblo va a temblar. Y va a lanzar voces de terror y de estruendo a causa de un juicio. Verso 10. Escarnecerá a los reyes, es decir, se burlará de los reyes. Se va a burlar de los príncipes, se va a reír de toda la fortaleza que ellos tienen y va a levantar terraplén y la tomará. Si hay algo que confían en las naciones, son en sus líderes. Si hay algo que pudiese confiar Israel, son en sus reyes. Son en aquellos ancianos consejeros. Son en aquellos sacerdotes. Son en aquellos que representan a aquellos siervos de la teocracia de Dios. Pero si hay algo que Habacuc les quiere dejar en claro, es que el poder tan grande que tendrán los babilónicos, o los de Babilonia, tienen un poder tan inmenso que van a llegar y van a ver todo el poder bélico que tienen los israelitas, los que tienen los de Jerusalén, y se van a reír de eso. Se van a reír de sus reyes porque para ellos no son nada. Ni siquiera tienen la oportunidad de hacer frente. Y eso a grandes rasgos se cumple. ¿Se acuerda cuando va arrancando este último rey de Israel? Y va huyendo con su familia hasta que lo sorprende Nabuzadarán y delante de él le degolla a sus propios hijos. Y para que sea lo último que vea, mire cómo eran de brutales los babilónicos, para que sea lo último que ese rey vea, ¿cierto? Ahí lo apresan y degollan a sus hijos delante de él y luego le sacan los ojos para que sea lo último que él pueda ver. Así era de terrorífico lo que ellos vendrían. Verso 11 dice, luego pasará como el huracán y ofrendará atribuyendo su fuerza a Dios. No solo ellos estaban contentos con derrocar reyes y llevar esclavos, sino que ellos destruían todo. En palabras simples, ni el templo quedaría en pie. Porque si hay algo que hicieron los de Babilonia, fue también destruir el templo, destruir las casas y poner a fuego todo. ¿Se acuerda cuando leímos Esdras y Nehemías? ¿Cómo estaban las murallas? Quemadas, las puertas estaban quemadas, la ciudad estaba en ruinas. Y cómo estaban ellos tristes, lloraban por ver así a la ciudad. Eso es lo que causó Babilonia. Pero lo que quiere decir el autor instrumental de todo, ¿quién fue? Dios. Entonces es lo primero que podemos entender aquí. Que cuando el juicio de Dios viene y su disciplina viene, aunque sean los impíos los que llevan a cabo esto, el que lo permitió, ¿quién fue? Dios.
¿Quién permite el sufrimiento? Dios. ¿Quién permite que estas cosas pasen? Dios. Ya hemos hablado de su voluntad decretiva. Dios decreta cosas y esas cosas se cumplen. Y en estas cosas así está su voluntad permisiva. El que hace, permite que las cosas pasen. Él no le dice a Babilonia, ve y mata a todos los israelitas, no. Él saca su protección y deja que solo Babilonia haga lo que tiene que hacer. Entonces la primera conclusión es, ¿debemos atribuirle al diablo todas las cosas? Hoy en día la iglesia le habla más del diablo que de Dios. Hoy en día andan preocupados de los demonios, andan preocupados de todas estas cosas. Y no saben que si Dios no lo permite, los demonios no pudieran hacer nada. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios lo permite? A causa de nuestra desobediencia. O causa también de su gloria, como lo hizo con Job. Job no debía hacer, mira lo que me está haciendo el diablo. Él nunca dijo eso. Dijo, Dios ha permitido todo esto. Él entendió que Dios había permitido eso. Lo que no entendía por qué lo había permitido. Esa era otra pregunta. Y sería tan ofensivo porque Habacuc entiende a través de esto que Dios fue el que le dio el poder a Babilonia. Pero Babilonia no le iba a dar gracias al Señor porque le dio poder. Al final iba a atribuir y iba a realizar adoración a sus falsos dioses, porque a ellos atribuían su fuerza. Luego viene Habacuc, y si hay una cosa no me gustan de los títulos Reina Valera que a veces descontextualizan un poco, porque dice protesta de Habacuc. La protesta no parte en el verso 12, la protesta parte en el verso 13. Porque cuando Habacuc recibe toda esta respuesta, es una respuesta dura, es una respuesta dolorosa, porque él vive ahí, porque su familia vive ahí, porque su pueblo vive ahí. Entonces, si esto pasa, él no lo mira desde afuera, a ustedes les va a pasar esto, a nosotros nos va a pasar esto. ¿Me entiende? Y Habacuc es una persona justa, es alguien que sirve al Señor. Pero recuerde que el juicio iba a venir colectivamente sobre todo un pueblo. Nadie se iba a escapar de este juicio. Si Habacuc tenía hijos, ni sus hijos se iban a escapar. Si él tenía esposa, tenía madre, un padre, hermano, ninguno se iba a escapar, ni sobrinos, nadie. Porque esto iba a venir sobre todos, sobre todo este pueblo. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿O cómo se lo toma este hombre llamado Habacuc? En el verso 12 él declara su fe en el Señor. Declara su confianza en Dios. ¿Y cómo la declara? Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. ¿Cuál es la confianza de Habacuc? Señor, tú me estás mostrando en este juicio que va a ser un juicio devastador. Va a ser un juicio que soberanamente tú lo estás mandando. Él ni siquiera cuestiona y dice, Señor, ¿cómo va a levantar una nación impía? No. Dice, Señor, ¿no eres tú desde el principio? Es decir, ¿no eres tú el eterno? ¿No eres tú el todopoderoso? ¿No eres tú quien gobierna soberanamente todas las cosas? Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Es decir, ¿no eres tú desde el principio, oh Dios del pacto? ¿No eres tú desde el principio, oh Dios? Oh Dios santo. Es decir, por eso decía, asombrados. ¿Cómo iban a quedar cuando miraran y vieran esto asombrados? Pero el asombro de Habacuc no fue un asombro de decir, Señor, ¿por qué pasa esto? No. Su asombro fue, Señor, tú haces las cosas de la manera más justa posible. Ni siquiera a mí se me había pasado por la mente que esto iba a suceder de tal forma. No eres tú desde el principio, oh Dios. ¿Qué es lo que nombra? Sino parte de su atributo, su santidad. ¿Qué significa que Dios es santo? Sino que Él es un Dios único, sino que Él es un Dios incomparable. Es decir, Él está cuestionando a Dios, o Él está declarando su fe. Pero su confianza está en que no van a morir. Es decir, Dios, este juicio va a ser tremendo, que si viniera sobre cualquier otro pueblo, se iba a borrar hasta el nombre de ese pueblo, porque los babilónicos iban a matar a todos. Pero mi confianza a Dios está en que no moriremos. El propósito de que tú permitas la disciplina y el juicio sobre su pueblo, sobre el pueblo visible, su propósito es purgar a su pueblo.
Cuando hablamos de purgar, hablamos de quitar todas las impurezas de su pueblo. Destruir a los impíos, disciplinar a los justos, para que estos justos puedan volverse más y más al Señor de todo corazón y en arrepentimiento. Él reconoce que Dios va a tener misericordia de ellos, aún en el juicio. No eres tú desde el principio. Oh Jehová, oh Dios, Santo mío y Dios mío, no moriremos. No moriremos, Señor. Si usted se fija, en ninguna parte de la descripción de los caldeos dice que ellos iban a vivir. Pero Él entiende quién es su Dios. Él entiende que Él es fiel a su pacto. No moriremos. Luego dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Es decir, Dios, en esta respuesta que estoy recibiendo a mi primera queja, Dios está haciendo a mi paladar dulce, porque amo tu disciplina. Amo tu disciplina, Señor. Y la amo tanto que digo, Señor, que tú estás haciendo esto porque hemos quebrantado tu pacto y porque tú fuiste el que pusiste este juicio. Tú, Señor, pusiste tu juicio. Y tú, oh roca, cuando hablamos de la roca, este es uno de los nombres que se le utiliza también al Dios del pacto. ¿Qué es lo que representa la roca? Representa la firmeza, representa las promesas inamovibles, representa que Dios cuando dice algo, sus promesas son firmes, no fluctúan, son seguras. Tú, oh roca, lo fundaste, es decir, Dios, aunque venga este gran mal sobre este pueblo, tus promesas no cambian. Esto no cambia nada, Señor. Esto solo purga a tu pueblo, lo limpia de los impíos. Porque tú fundaste esto para castigar. Señor, así como amo tu santidad, amo también tu justicia. Cuando las cosas malas vienen a nuestra vida, si hay algo que nosotros debemos hacer, es decir, Dios, tú eres justo. Dios, tú eres justo. Tú nunca vas a hacer algo que sea imperfecto. Pero qué triste es vivirlo. No sé, se muere un ser querido, un ser muy amado. ¿Estará ese consuelo en nuestro corazón de decir, Dios, lo que tú quisiste es perfecto? Lo que tú quisiste fue lo mejor, Señor. No sé, perdemos el trabajo, podemos decirle, Señor, soberanamente confío que tú estás detrás de todo esto. Es decir, si pudiésemos de alguna manera describir la respuesta de Habacuc hacia esa respuesta que el Señor le dio, pudiésemos decir, Señor, confío que tú eres soberano. Confío que aunque sea muy triste lo que viene, tú quieres lo mejor para tu pueblo. Tú no nos quieres exterminar, tú quieres enseñarnos, Señor. Pero aquí hay un punto entre el verso 12 y el verso 13. Hay un punto como el que vivió el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 10, verso 10. Recibe este rollo, Juan, en Apocalipsis 10, 10. Y le dice el ángel, cómelo. Viene Juan, come este rollo. Le dice, y cuando lo comí, fue dulce a mi paladar. Pero cuando lo digerí, fue amargo a mi vientre. Es decir, cuando degustamos la justicia de Dios, es algo hermoso, es algo bueno, es algo grande. Pero cuando lo digerimos, es amargo. Entonces, hay algo que nos está enseñando aquí acerca del sufrimiento. Es bueno creer en la soberanía de Dios. Todos nosotros creemos en la soberanía de Dios, porque si no, no seríamos cristianos. Sabemos que Dios tiene el control absoluto sobre todas las situaciones, sobre todas las criaturas y sobre todo lo que pasa. Dios tiene todo el control. Pero creer en la soberanía de Dios no nos quita nuestra humanidad. No podemos ser insensibles ante el sufrimiento. No podemos ser insensibles ante el sufrimiento. Recordemos
que los decretos de Dios son las cosas que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo para su gloria. Esos son los decretos de Dios. Pero los decretos de Dios, ¿usted los puede ver? No los podemos ver. Pero ¿cómo vemos los decretos de Dios? A través de su providencia. Su providencia es todo lo que Dios nos da, sea bueno o sea malo. Todo lo que Dios nos da tiene un propósito. Todo lo que Dios nos da tiene ese propósito de edificar nuestra alma. Entonces, amados en el Señor, si hay algo que nosotros debemos entender con esto, es que decir yo creo en la soberanía de Dios y ser insensible es pecado. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios manda estas situaciones para que nosotros las vivamos. Y el vivirlas, no omitirlas, el vivirlas, ¿sabe lo que va a provocar en nosotros? Una edificación para nuestra alma. Cuando haya que llorar, lloremos. Cuando haya que sufrir, amados, suframos. Cuando haya que experimentar el dolor, dolamos. Pero no dejemos que ese dolor y esa tristeza gobiernen nuestro corazón. Dejemos que la soberanía de Dios tenga el control absoluto de todo, pero que el dolor pueda ser experimentado por nosotros, porque eso es parte de la providencia de Dios. Los puritanos decían que esas son providencias oscuras. Cuando hablamos de la providencia, siempre nos imaginamos, el Señor me va a dar un buen trabajo, providencia común, el Señor permite que salga el solcito, el Señor permite que nuestra familia esté bien, y creemos que esa es solo la providencia. Pero no entendemos que la providencia de Dios también es el límite de nuestra habitación en esta tierra. Parte de su providencia es que nosotros tenemos una fecha de nacimiento, pero también una fecha de muerte. Parte de su providencia es que también enfermedades vengan a nosotros. Que problemas vengan a nosotros, también es parte de su providencia y son conocidas como providencias oscuras. ¿Por qué se le atribuye oscuras? Porque siempre nos vamos a las bendiciones. Se fija cuando hablan de providencia, sinónimo podría decir bendiciones, la bendición. Pero también el dolor es una bendición. Y podría parecer contradictorio al mundo de hoy decir que la providencia o la bendición también es el dolor. Porque en el dolor, lo hemos dicho hartas veces, en la angustia es donde podemos ver más claramente a Dios. Es fácil decir yo creo en Dios cuando estamos bien, pero después que vienen todas estas cosas terribles en nuestra vida, decir, como Job, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor, es lo que nos muestra que nuestra fe es una fe verdadera y real, o una fe salvadora que Dios ha puesto en nuestro corazón. Viva su dolor, porque es parte de su crecimiento como cristiano. No lo omita. Y eso es lo que hace, ¿cierto? Come, siente que es dulce, pero ahora que lo digiere, amarga el vientre. ¿Y qué es lo que dice ahora en el verso 13? Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es decir, Señor, estoy consciente de lo que tú me estás diciendo, lo creo, Señor, pero Señor, tú eres santo, tú no puedes ver el mal porque tú eres santo, Señor. Y si no puedes ver el mal, tampoco puedes ver el agravio. ¿Qué es lo que quiere decir ahí en esa protesta justa tú? Señor, tú no puedes ver el mal, pero tampoco puedes experimentar cuando yo voy a ser oprimido por estas cosas. Es decir, este dolor lo vamos a sufrir, Señor. Nos vamos a sufrir. ¿Y cómo lo describe? Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es decir, Dios, ¿por qué? Señor, entiendo, tú eres soberano, entiendo. Pero ahora viene una nueva queja justa y dice, Señor, ¿pero por qué? Cuando los babilónicos vengan y abran, ¿cierto?, a las mujeres, a los ancianos, los maten, a los niños, ¿cierto?, los maten. Señor, ¿por qué callas ahí, Señor? ¿Por qué guardas silencio? Señor, tú eres santo, no puedes ver el mal ni el pecado, pero tampoco puedes ver esta situación, Señor. ¿Acaso no puedes ver esto, Señor?
¿Se fija cómo es fácil? Por eso decir el juicio de Dios y hablar del juicio de Dios, pero cuando eso viene colectivamente y tenemos que vivirlo, es otra cosa. Y eso es lo que está diciendo aquí Habacuc. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el que es más justo que él? Entonces, palabras simples, en este dolor es decir, Dios, mi primera queja era porque no estaba resolviendo el problema de la injusticia. Es porque no estoy viendo, Señor, que estás haciendo disciplina. Señor, yo quiero ver tu disciplina, quiero ver tu juicio. Quiero, Señor, que hagas justicia. Y luego que recibo esta profecía, veo tu justicia, pero sigo viendo que se manifiesta aún la injusticia. ¿Me entiendes? Es como si ahora los personajes cambiaron. Antiguamente eran los impíos que estaban dentro del pueblo de Dios los que le hacían daño a los justos. Pero ahora, Señor, son los extranjeros los que nos empiezan a hacer daño a nosotros. Entonces, ¿acaso Babilonia va a quedar sin castigo? ¿Acaso Babilonia, por ser utilizada como un instrumento de disciplina, va a quedar sin castigo? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles, que no tienen quien los gobierne, Señor. Señor, los babilónicos hacen lo que quieren aquí, Señor, van a hacer lo que quieren, van a hacer cosas muy atroces aquí, Señor. ¿Acaso no lo ves? Nuevamente estamos inmersos en la teodicea. Nuevamente nos vemos con ese problema. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando todas las cosas malas suceden? ¿Dónde está? Si pudiésemos resumir en una pregunta las quejas de Habacuc, sería: ¿seguirá el impío haciendo de las suyas, Señor? ¿Hasta cuándo el impío va a seguir haciendo de las suyas, Señor? Sean los impíos de mi pueblo o sean los impíos extranjeros. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a ver manifestarse la injusticia? ¿Hasta cuándo voy a ver esto, Señor? Porque mira lo que van a hacer, Señor. Verso 15. Van a sacar a todos con anzuelo, los recogerán con su red y los juntarán en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Es decir, Señor, nos van a capturar, los van a llevar como esclavos, Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué van a hacer estos impíos babilonios? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ofrecer sacrificios y sahumerios porque han logrado someternos. Señor, ellos no te van a reconocer a ti. Yo sé que tú estás detrás de todo esto soberanamente, pero ellos no te van a reconocer, Señor. Quiero saber qué va a pasar con ellos también. Señor, ¿por qué permites que estas cosas pasen? Señor, verso 17, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Es decir, esta pregunta le pone el sello y le dice: Señor, ¿acaso la impiedad va a ser indefinida, Señor? Es decir, yo estoy consciente que tú le diste poder a ellos, pero ¿acaso va a ser indefinido esto? ¿Dónde vemos otra queja justa parecida a esta en Apocalipsis? ¿Se acuerda cuando aquellas almas de los decapitados y aquellos que sufrieron por el testimonio de Jesucristo dicen: ¿hasta cuándo, Señor, nos va a vengar nuestra sangre? Y el Señor, ¿qué le dice? Esperen por un poco de tiempo. Esperen más. Tengan paciencia, esperen más. Es que como seres humanos nos desesperamos. Aquí vemos a Habacuc, un ser humano. Eso es lo que me gusta de los profetas, porque cuando las personas leen la Biblia de manera superficial, ven a Abraham como un ser perfecto, ven a David como un ser perfecto. Cuando estas predicaciones que no se meten más en los personajes bíblicos, le dicen: sé como David, sé como Abraham, sé. Pero si usted los lee, se va a dar cuenta que son personas como usted y yo. Son personas con debilidades, son personas que sufren, son personas que la pasan mal, son personas que también se hacen preguntas: Señor, ¿voy a ver indefinidamente la impiedad, Señor? Está bien, se solucionó el problema de que el pueblo ahora va a ser castigado, pero los impíos extranjeros, ¿cuándo van a ser
castigados, Señor. ¿Cómo puede el Dios Santo? R.C. Sproul plantea esta pregunta tratando de interpretar a Habacuc. Dice, ¿cómo puede el Dios Santo, para quien el pecado es totalmente repugnante, permitir que el mal pase desapercibido y quede impune? ¿Cómo un Dios Santo, cierto? Está tratando de, no cuestionando a Dios, sino tratando de interpretar lo que Habacuc está diciendo. ¿Cómo puede un Dios Santo que aborrece el pecado dejar impune a los babilonios? Porque aquí solamente me dicen esta profecía que nos van a poner en juicio a nosotros. Pero ¿cuándo les va a tocar a ellos, Señor? Señor, ¿por qué callas cuando el impío castiga al justo? ¿Se fija que es como si volviéramos al inicio de la primera queja? Es como si volviéramos al inicio. El profeta descubre en esta conversación con Dios que el proceder de los impíos caldeos es una impiedad, pero tremenda. Señor, cuando ellos le ofrecen sahumerios y le ofrecen adoración a sus dioses, agradeciéndoles porque le dieron la fortaleza de conquistar estos reinos, le dice, Señor, ellos no creen en ti. Pues, Señor, ¿qué va a pasar con estos pueblos que no creen en ti, Señor? ¿Qué va a pasar con ellos? Esta gran y terrible maldad seguirá de manera indefinida sobre tu pueblo indefenso, Señor. Y como le digo, es como si volviéramos al principio nuevamente. Pero si hay algo que vamos a comprobar este otro domingo, es que Él va a recibir la respuesta final. Habacuc, por fin, va a recibir la respuesta final y lo va a dejar a Él sin dudas. Lo va a dar las herramientas para que Él pueda vivir ese momento mal. ¿Se fija? Y esto es lo que nosotros debemos entender. No le andemos prometiendo falsas ilusiones a las personas, diciéndole, ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. No pongamos falsa esperanza. Digámosle a las personas, Dios te da las herramientas para que vivas tu sufrimiento. ¿Se fija? Mientras algunos con la soberanía de Dios quieren ignorar, cuando la utilizan mal la soberanía de Dios, quieren ignorar el sufrimiento. No, la soberanía de Dios no es para ignorar el sufrimiento. La soberanía de Dios me da la herramienta de estar confiado de que si estoy pasando por esto malo, es porque Dios lo permitió para su gloria. ¿Me entiendes? Pero Habacuc necesita ser convencido. Habacuc recibirá una respuesta final de parte de Dios, que lo dejará sin dudas, con una confianza en su sabia y soberana voluntad. Vamos a dejar, ¿cierto?, como un continuará. Verso 17. Vacilará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Es decir, Dios, esta impiedad será indefinida. ¿Cuándo traerás tu juicio también sobre los demás impíos? En conclusión, el proceder de la disciplina y los juicios de Dios anuncian anticipadamente y tienen como fin producir el asombro de los menospreciadores. Por ejemplo, cuando hablamos del infierno, la gente igual se sorprende, aunque no crea, igual le da que pensar. Y en los impíos que no se arrepienten, en eso provoca que ellos igual les remueva la mente. Segundo, el decreto es visto claramente a través de la providencia de Dios, aún en las cosas y momentos más terribles de asumir en nuestra vida. Tercero, Dios usa medios inesperados para disciplinar a su pueblo, como lo fueron los babilónicos. Punto número 4. Dios siempre hará lo más justo y lo más perfecto, aunque nosotros no lo entendamos. A veces van a pasar cosas inesperadas en nuestra vida, cosas que nos van a doler. Pero debemos consolarnos en que Dios siempre quiere lo más justo. Y que voy a sufrir, pero Él va a estar conmigo. Punto número 5 y último. Aunque nuevas quejas justas se levanten, la respuesta final de Dios nos dará una confianza inquebrantable en su santa y soberana voluntad. Busquemos
en esta respuesta que Dios da al sufrimiento. Una confianza que nos permite estar firme en el día malo. Recuerde lo que Isaías dice. Aunque Satanás venga como río, ¿qué dice? El Espíritu de Dios levantará baluarte. ¿Cómo viene un río? ¿Ustedes vieron cómo venía el río? Párese en un río y levante baluarte ahí. Levante una bandera de victoria en un río que viene de una manera correntosa. ¿Va a poder? No. Pero ¿y cómo entonces Dios está diciendo algo contradictorio? Está diciendo que Él va a estar conmigo en ese momento y de que Él me va a dar la victoria en ese momento, aunque yo no lo entienda. Hasta aquí, amados, el sermón de este día. ¿Permitirá indefinidamente Dios que los impíos procedan en su maldad? Oremos. Amado Padre Celestial, agradecemos por tu maravillosa y poderosa palabra, la cual has permitido que podamos, Señor, escuchar. Sabemos que tu soberana voluntad, tus decretos y tu providencia, a nuestros ojos humanos muchas veces no la entendemos. Muchas veces creemos que quizás Dios nos ha olvidado. Creemos que la disciplina a los impíos y el juicio nunca llegará. Muchas veces nos conmovimos al ver la manifestación de la maldad a nuestro alrededor. Pero estamos confiados, oh Dios, en que tú siempre quieres lo perfecto, aunque no lo pueda entender. Estamos confiados, oh Dios, que en ese momento difícil y triste de nuestra vida tú estarás con nosotros para socorrernos y que parte de tu misericordia también es el sufrimiento. Para purgar y quitar de nuestros corazones todo aquello que nos aferre a las cosas de este mundo. Y también para que los impíos vayan saliendo de la iglesia visible y de una falsa confianza en Dios. Dios Padre, prepare nuestros corazones para vivir tu palabra, porque una cosa es predicarla y otra cosa es vivirla. Ayúdanos, Señor, en todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar el Salmo 10 antes de despedirnos, antes de terminar esta reunión. Salmo 10, y la introducción al Salmo 10, como siempre estamos a cantar un salmo referido a lo que se ha predicado, dice: este salmo es una oración contra los hombres perversos, nocivos y maliciosos, quien por dolo y por fuerza acosan a los buenos y más débiles. Se describe el orgullo y los medios que usan para sí los mal vivientes. Esto está referido a la palabra. Cántelo y medítelo en su corazón. Dice así el Salmo: ¿por qué estás tan lejos, oh Señor? Te escondes en día de tribulación, con arrogancia, con exaltación, el malo al pobre hace perseguir.
atentos a tu palabra, para que nunca nos apartemos de ella, Padre bendito. Porque sabemos, Señor, que siempre, Señor, siempre debemos de Padre bendito. Porque a nuestra manera, Señor, no sabemos vivir. Damos las gracias, Padre bendito, porque tú eres el Rey soberano para nuestra vida, Padre bendito. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios Padre, te agradezco porque hemos podido estar en este punto de oración junto a ti. Ahora, Señor, rogaremos por tu bendición sobre tu pueblo. Rogaremos que el Señor pueda bendecirnos, que el Señor pueda guardarnos y que el Señor posicione su rostro sobre nosotros y creemos, Señor, que seremos salvos. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Te ruego, Señor, que tu gracia y tu paz sea sobre tu pueblo. En el nombre de tu Madre Jesús. Amén. Que el Señor, nuestro Salvador, les bendiga más.